Hola a todos y bienvenidos a tu clase de taller de lectura y redacción 2, Relaciones semánticas. Comenzamos. En esta ocasión vamos a estudiar acerca de la semántica, que es la ciencia lingüística que analiza el significado y sus relaciones. Vamos a hablar de los tipos de significado en las palabras y algunos fenómenos semánticos de las mismas. Por ejemplo, la monosemia, sinonimia, antonimia y polisemia. Y comenzamos con los tipos de significado. Tenemos dos tipos de significado. Significado literal es el que da el diccionario. Por ejemplo, tenemos la imagen de un río que lleva corriente, que tiene una corriente. Y si queremos buscar en el diccionario la palabra corriente, queremos buscar el significado literal de esta palabra, podemos encontrar como conjunto de agua que tiene fuerza de arrastre. Al conocer el significado literal de esta palabra, podemos utilizarla en una oración. Por ejemplo, la corriente se llevó el palo que tiré al río. Igual, la fuerza del agua lo arrastró, que es un significado literal. También tenemos el significado contextual, que es la suma del significado literal más el significado que se atribuye por el texto en que está inserto. Es decir, que se trata de un significado que el mismo texto le da a una palabra aparte del significado literal del diccionario. Y con frecuencia se trata de palabras polisémicas, es decir, con significados derivados. Por ejemplo, estamos estudiando la palabra corriente y en el significado contextual podemos ver que la palabra corriente en esta frase significa otra cosa. Llévale la corriente, que significa actúa como si tuviese razón. Esto es el significado contextual. Pasamos ahora a la monosemia. ¿Qué es la monosemia? Pues se produce en aquellas palabras que tienen un solo significado y es habitual en los tecnicismos de las ciencias, ayuda a anclar el significado de un texto y, por ejemplo, tenemos algunos verbos. Un verbo, leer, tiene un solo significado y solamente para eso se utiliza. En la palabra verbo solo tiene un significado y la palabra automóvil tiene un solo significado. Significado literal, recordemos, es el que da el mismo diccionario. Vamos a pasar ahora a la sinonimia. ¿Qué es la sinonimia? Pues es cuando varias palabras comparten un mismo significado. Recordemos que sinónimo, de ahí viene la palabra sinónimo, cuando dos palabras significan lo mismo y en este caso son varias palabras con un mismo significado. Pretérito tenemos el ejemplo y su sinónimo podría ser pasado y anterior. Estas tres palabras comparten un mismo significado. Tenemos otro ejemplo aquí. En el caso de oculista, tiene el mismo significado que oftalmólogo. A esto se refiere con sinonimia. Comparten un mismo significado varias palabras. Pasamos a la siguiente. Antonimia es cuando las palabras cuentan con significados contrarios. Y en este caso tenemos tipos de antonimia, que son los graduales, complementarios y recíprocos. Veamos algunos ejemplos de antónimos o de antonimia gradual. Por ejemplo, tenemos
frío y caliente. Pasa de una temperatura a otra, pasa de una situación opuesta a la otra de manera gradual. También tenemos los complementarios, en este caso la palabra vivo y muerto, que es igual a no vivo. Estas dos palabras se complementan una a la otra, a pesar de que son antónimos. Y por último tenemos los recíprocos, que en este caso tenemos comprar y vender. Comprar, cuando compras es porque alguien te lo vendió y cuando vendes es porque alguien te compró. Entonces, ambas acciones son recíprocas y aparte son antónimos. Y por último, vamos a ver en qué consiste polisemia. La polisemia consiste en la derivación de varios significados partiendo de uno primitivo. Entre los diferentes significados llamados acepciones, existe una relación de semejanza. En el diccionario figura como diferentes acepciones dentro de una misma entrada. Y podemos observar aquí la palabra sierra. Sierra tiene diferentes significados. Es una palabra polisémica. ¿Qué significa? Tiene su primer significado como una herramienta para cortar madera u otros objetos duros. También su otro significado es lugar donde se cierra, es decir, donde se realiza la acción de cortar madera. El siguiente significado es la herramienta que consiste en una hoja de acero fuerte, larga y estrecha, es decir, esta. También parte de una cordillera, es decir, parte de una sierra, de una montaña, y su último significado es cordillera de montes o peñascos cortados. Así que podemos observar que la palabra sierra tiene varios significados y parte de uno solo, que en este caso, sierra, proviene del latín serra. Podemos ver que sierra puede significar sierra, un objeto o herramienta, montaña o cordillera, herramienta también. Y bien, con esto terminamos los significados de polisemia, sinonimia, antonimia y monosimia. Hasta luego.